Dios les bendiga a todas. Dios les bendiga a la pastora Maite Gutiérrez. Dios les bendiga a cada sierva que está aquí en el grupo, guerreras. Dios las bendiga poderosamente. Y sea el Señor con este grupo, Padre, Hijo y Precioso Espíritu Santo. Y en esta hora, antes de iniciar la prédica del tema el día de hoy, voy a orar. Padre Celestial, Padre, Hijo y Precioso Espíritu Santo, sea usted, Señor, con nosotros, sea usted conmigo, sea poniendo un carbón encendido en mis labios, que sea usted hablando y no yo, que caiga en tierra fértil, que produzca fruto, que sea transformándonos y renovándonos. Sea usted, Señor, ayudándonos a crecer cada día, fortaleciéndonos por medio de su precioso Espíritu Santo, cambiándonos, Señor, adiestrando nuestras manos para la batalla y equipándonos, Señor, que nos ayude a ser como esas vírgenes sensatas y no como las insensatas. Que nos ayude, Señor, a ser fortalecidas espiritualmente, a crecer cada día. Y que sea usted, Señor, ahí con las siervas donde estén, en su trabajo, en su casa, en el carro, sea mandando ángeles del norte, del sur, del este, del oeste. Sea protegiéndolas, sea bendiciéndolas. Y sea usted, Señor, con este grupo, que sean añadidas más siervas guerreras, más siervas que estén ahí aprendiendo, sirviendo, adiestrando a otras, levantando a otras, que sea usted sanando los corazones, Señor, de las siervas, que sea usted equipando para el reino. Y también pido, Señor, en esta hora, pido por la pastora Maite Gutiérrez, la siga usando en donde vaya, ahí en las redes, en donde ella predique, sea usada, Señor, con ese poder que viene de lo alto. Que sea usted ahí con la pastora Maite Gutiérrez, bendiciéndola, bendiciendo su casa, su matrimonio, su ministerio, su iglesia, donde ella vaya, Señor. Y sea bendiciendo a todas las que están aquí añadidos. Sea bendiciendo este grupo en gran manera, Señor. Y también pido una oración especial por la nación de Israel, que está pasando por un tiempo crítico, un tiempo peligroso. Pero confiamos en que usted, Señor, así como defendió la nación de Israel con Moisés, con Josué, así, Señor, usted en estos tiempos, usted manda a sus ángeles poderosos en batalla a defenderla con la diestra de su justicia. Que sea mandando al arcángel Miguel, sea mandando los ángeles con sus espadas desenvainadas sobre la nación de Israel. Sea protegiendo todo bebé, sea protegiendo todo niño, sea protegiendo todo anciano, jovencita, Señor. En sus poderosas manos ponemos esta nación de Israel. La bendecimos con toda bendición de lo alto, Señor. Sea bendiciendo esta nación, Señor, la niña de sus ojos. Y sea usted, Señor, allá, sea usted en Estados Unidos, sea usted en México, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en nombre del Padre, el Hijo, precioso Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, inicio esta prédica con la ayuda del Señor, con la ayuda del precioso Espíritu Santo, que sea edificando, que sea usted enseñándonos como nos enseña, Señor, que nunca terminamos de aprender de su santa palabra. Y el tema es cómo vivir en la libertad, cómo vivir en libertad. Y podemos ver que es la libertad en Cristo Jesús, la libertad en el Señor. Y que hay otra clase de libertad, pero ese es el libertinaje por parte de cuando andan en el mundo, cuando andan sin el Señor. Y pues es mejor vivir en la libertad del Señor. Es una libertad con la cobertura del Señor que
que estamos nosotros ahí con reglas, estamos con leyes de parte del Señor, con la libertad de adorarle, con la libertad de glorificarle, con la libertad de ir a la iglesia, con la libertad de hablar de su palabra. Así sucesivamente, es una libertad santa, una libertad como al Señor le gusta, una libertad para poderle alabar en toda plenitud. Esta libertad quiere el Señor. Y aquí vemos que cada uno busca la libertad, pues es la mayor virtud y es especialmente buscada por todos los que son o se consideran oprimidos. Pero la libertad en Cristo no es lo mismo que la libertad, como decía Abraham, del mundo. La libertad en el Señor, como dice su propia palabra, déjenme ir a Lucas 4. Lucas 4:19. Déjenme leérselos. La palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo, del precioso Espíritu Santo. Dice el 4:18 en adelante, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas, Adrianita, déjame predicar, para dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados, dice, de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí podemos ver de que ahí se habla de poner en libertad en Cristo, de que estaban ellos oprimidos, pero el Señor viene a transformar, viene a cambiar, viene a sanar, y el Señor usa esta poderosa palabra. Aquí lo podemos ver en este pasaje. Dice, en este pasaje Jesús expresa el propósito de su ministerio ungido por el Espíritu: dar buenas nuevas a los pobres, a los destituidos, a los afligidos, a los humildes, a los oprimidos en espíritu, a los quebrantados de corazón y a los que tiemblan ante su palabra. Y dice también: sanar a los quebrantados y oprimidos, tanto física como espiritualmente, y abrir los ojos espirituales de los que están cegados por el mundo y Satanás, a fin de que puedan ver la verdad de las buenas nuevas en Dios. Proclamar el tiempo de la verdadera libertad y salvación del dominio de Satanás, del pecado, del temor y de la culpa. Ahí podemos ver la libertad en el Señor. A todos los que están llenos del Espíritu, que se les llama a compartir del ministerio de Jesucristo de esta manera. Para hacerlo deben tener una profunda comprensión de la terrible necesidad y de la miseria de la raza humana, que ha resultado del pecado y del poder de Satanás, un estado de esclavitud al mal, congoja el corazón y ceguera espiritual y aflicción física. Pero Él vino a darnos esa libertad en Él. Y vemos que los jóvenes en todo el mundo reclaman libertad, pues quieren escaparse de las reglas de sus padres. Y muchos cristianos lo hacen en rebeldía para no cumplir con la palabra de Dios. Lo que a veces no consideran es que la libertad no es vivir en libertinaje, ya que de esta manera jamás tendrán libertad, pues esta tiene siempre sus límites, y el resultado de tener libertad total sería vivir una vida solitaria. Ofrece libertad. Jesús ofrece libertad verdadera. Aunque muchos piensan equivocadamente que el cristiano vive en esclavitud, mientras viven en una libertad
que va más allá de la libertad que otros reclaman y que no limita la libertad de otros. Así que el enemigo, como dice la propia palabra, lo malo llaman bueno, lo bueno llaman malo. La libertad en Cristo es la verdadera libertad, es el verdadero vivir. Es el que Jesús nos saca de las tinieblas a la luz, de la potestad del diablo a la potestad de Dios. Santo es su nombre. La Biblia nos dice que espiritualmente nadie está libre. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos que aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea el pecado de la desobediencia para justicia? Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de justicia. Y lo vemos en Romanos 6, 16, 18. Sí, así es, el enemigo siempre va a querer cambiar las cosas y siempre nos tachan de aguados, aburridos, de que no disfrutamos la vida, pero es al revés, es lo contrario. La libertad en el enemigo es opresión, no son felices. Ese ya es libertinaje, porque se hacen daño a su cuerpo con el alcohol, con las drogas y otras más adicciones que hay ahorita. Ellos viven en un libertinaje, pero Dios los quiere libertar para estar viviendo en Cristo Jesús en la verdadera libertad espiritual. Pablo explica que aquellos que son esclavos del pecado no se pueden liberar a sí mismos. Pero una vez que somos libres del castigo del pecado a través de la cruz, nos convertimos en una clase de esclavos que podemos encontrar la paz y la verdadera libertad. Y prefiero decir que soy yo esclava, pero de Cristo. Prefiero decir que soy yo comprada con la sangre de Cristo. Y el que me domina, el que me controla, el que es dueño de mi cuerpo, alma y espíritu es el Señor Jesucristo. Y ellos tienen por eso libertad, pero como les decía, el libertinaje, ya cuando se hacen daño a ellos mismos, es libertinaje y nosotros tenemos la libertad, pero en Cristo Jesús. Podemos verlo en Gálatas 5, del 1 al 6. Estad pues firmes en la libertad con Cristo, que nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Santo es su nombre. En Jesús nos hace libres a la esclavitud del mundo, hasta de los paradigmas también, ¿verdad? De las doctrinas erróneas. Jesús nos libra, porque Jesús vino a cumplir la palabra y puso a poner la ley nueva en Cristo Jesús. Y hay algunos judíos que todavía dicen, si no son circuncidados, no son salvos. Si no están así con las leyes del Torá, no son salvos. Pero Jesús vino a cumplir la palabra. Jesús vino a poner su ley. Jesús vino a acercarnos con el Padre. Por medio de él, a los gentiles nosotros. Por medio de él nos hizo libres. Santo es su nombre.
Somos libres de la esclavitud espiritual, del enemigo. Y ya que nadie quiere a un rebelde, aquí dice, para tener amigos tenemos que someternos a la verdadera libertad en Cristo. La verdadera libertad en Cristo viene a aquellos que son sus esclavos. Y si bien la esclavitud significa degradación y desigualdad, en la verdadera libertad de la esclavitud significa en Cristo obtener gozo y paz. El cristiano no tiene que ofrecerle al Señor pago por su perdón, pero le pertenece totalmente al amo que lo compró con su sangre derramada en la cruz. Santo es su nombre. Nosotros no somos contratados, sino que le pertenecemos a Él. Dice aquí, santo es su nombre, sangre derramada en la cruz. Por eso Él nos compró. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que es el Espíritu de Dios, mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8, 7, 9. Aquí podemos ver que ahí hay una lucha, ¿verdad? La carne siempre va a querer lo tirar al mundo. No se va a querer sujetar. Pero cuando está la llenura del precioso Espíritu Santo, la llenura de Jesús, nosotros por agradecimiento que Él nos compró, por agradecimiento de que Él se dio en la cruz, nosotros estamos esclavizados por amor. Nosotros nos damos a Dios por amor. Y nadie nos tiene que obligar a poderle nosotros también, por decirlo así, lo que dice aquí, no podemos nosotros tampoco, si Él nos compró, Él no nos acondiciona, es la palabra que puedo usar. El Señor no nos acondiciona. Nosotros por agradecimiento, por amor infinito, que Él nos amó con amor eterno, nosotros le amamos incondicionalmente a Él. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y nosotros nos hacemos unos esclavos espirituales por amor al Señor. Y nosotros queremos tener nuestra libertad comprometida con el Señor. Ya no vivimos para nosotros, como dice la palabra. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero para mí el vivir es Cristo. Todo es Cristo para mí. Respirar para mí es Cristo. Mi libertad está en Cristo. Mis pensamientos están en Cristo. Mis gustos, mis gustos, aficiones, todo está en Cristo. Todo está centrado en Cristo. Mi libertad, todo está en Cristo. Yo tengo ¿cómo le digo? Tenemos el libre albedrío. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué no queremos hacer? Pero nosotros, como les digo, por agradecimiento que Él nos amó primero, nos volvemos esclavos del Señor. Nuestra libertad está en Él. El esclavo de Cristo es verdaderamente libre al haber sido liberado del pecado por aquel que dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Ahí lo vemos. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí se encuentra la libertad en el Señor. Ya que ahora sabemos la verdad y esa verdad nos hace libres, lo vemos en Juan 8:32. Y también nos hemos convertido en hijos y herederos de Dios en Gálatas 4:1-7. Qué hermoso convertirse uno en hijo de Dios. Qué hermoso de que ser una creación del Señor. Nos convertimos en hijos de Dios.
Entonces la gente se confunde en el mundo y dice, yo soy hijo de Dios también. No, porque aquel que le recibe a Jesús, el que le recibe en su corazón, se hace hijo de Dios. Pero mientras esta persona no reciba a Jesús como su único Salvador, es creación de Dios. Es una gran diferencia que nosotros tenemos con los del mundo. Y nosotros podemos ver este error en el mundo, que todos dicen que son hijos de Dios, pero no han aceptado a Jesús, no llevan las leyes de Dios, no llevan las reglas de Dios, no hacen lo que a Dios le agrada y no son hijos de Dios, son creación de Dios. Y al nosotros aceptar a Jesús, nos volvemos hijos de Dios y teniendo la vida eterna que Dios concede, mientras que los que siguen en una esclavitud del pecado heredan solo la muerte espiritual y la eternidad en el infierno. Ellos desconocen, ellos están cegados, ellos están caminos erróneos, piensan que están bien, pero están en caminos aquí vemos, en muerte espiritual. Dice, ¿por qué tantos cristianos viven como si estuvieran todavía en la esclavitud? Esta es otra parte. Hay unos que son hijos de Dios y no se creen que son hijos de Dios. Y el Señor quiere que uno todos los días, nuestro pensamiento esté en Él, te sujeta a Él. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros tenemos que tener la mente de hijos de Dios. Y por esta razón nosotros debemos permanecer en Él y no aferrarnos a los pecados, no aferrarnos al libertinaje, sino a la libertad en Cristo. Y como dice aquí en Efesios 4, del 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad, la verdad. Aquí podemos ver que nosotros tenemos que vaciarnos del yo-yo, como lo he dicho en muchas prédicas anteriores, vaciarnos del yo-yo, y renovarnos espiritualmente, renovarnos en espíritu, alma y cuerpo. Renovaos el espíritu de vuestra mente. Fíjense, aquí dice algo poderoso. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente tiene espíritu. Hay que sujetarla a Cristo. Hay que ponernos la armadura, el casco. Porque ahí está. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad a la verdad. Tenemos que estar en santidad, en justicia y santidad a la verdad. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero muchas veces nos volvemos a poner las cadenas porque hay una parte de nosotros que ama la vida antigua, sin entender que hemos nacido de nuevo, como nuevas criaturas. Y esa vida nueva tiene los pensamientos de aquel que nos salvó. Yo cuando estaba recién convertida luché con eso. Era joven, tenía 17 años, la música, y no podía dejar la música mundana. Fue un proceso para mí. En esos tiempos había cassettes y yo sola tuve una lucha interna. Agarré los cassettes y los saqué todas las cintas. Dije, tengo que romperlos, tengo que deshacerme de ellos. Y luego a mí lo que me gustaba escuchar era pura música heavy metal, rock pesado. Santo es su nombre. Y empecé a comprar un cassette por semana de Marcos Witt, Danilo Montero y de los grupos que había en ese entonces, de los cantantes, algunos que están ahora todavía. Me
me propuse cambiar, renovarme. Dije, hay buena música cristiana juvenil, hay que buscar. Y también de la senda antigua, porque esa del Señor me quebrantaba y me llenaba de Él. Juan Carlos Alvarado, Marcos Witt, como decía, y me llenaba del precioso Espíritu Santo, y terminaba llore y llore y llore y llore, ya que quería escuchar música mundana, ya no quería. El Señor me renovó, me transformó, fue un proceso, no fue rápido, fue meses, pero lo más que el Señor, el precioso Espíritu Santo, me inquietó, ¿verdad? A cambiar. El precioso Espíritu Santo es el que nos puede cambiar. Nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas. Él nos da la fuerza para cambiar para Él. Gloria sea su nombre. Y podemos ver también aquí, dice, complaciendo la carne. Pero cuando estamos pensando en nosotros mismos y complaciendo la carne con los pecados de los que hemos sido liberados, estamos siendo un cadáver lleno de podredumbre y muerte, que la única manera de enterrarlo es por el poder del Espíritu, alimentando con la palabra de Dios y por la oración. Ahí vemos que solamente con el poder del precioso Espíritu Santo, solamente con Él podemos deshacernos de ese cadáver que se nos quiere ahí pegar, ese cadáver que nos quiere dañar el espíritu, que nos lo quieren matar. Pero hay que agarrarnos del precioso Espíritu Santo en oración, en ayuno, leer su santa palabra, y Él nos va renovando. Aquí vemos, Jesús nos ama a pesar de lo que somos, a pesar de nuestras imperfecciones, no por nuestra apariencia externa, ya que nos ama por lo que Él es Él, y no por lo que nosotros pretendamos ser, ya que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. Por lo tanto, cuando amamos a Dios, este amor es una respuesta a su amor. Así es, santo es su nombre. Él nos ama como los borreguitos cuando vienen lastimaditos, le venda la patita, le pone mertiolate, le pone alcohol, le pone su curita. Venía el borreguito cochino lleno de lodo, y él la agarra en sus brazos, le empieza a curar, le empieza a abrazar, a dar amor. Si estaba cochina, le da sus baños, y termina el borreguito limpio, 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 relumbrante. Limpio, limpio, limpio de pureza. Así nosotros terminamos limpios, limpios, limpios. Terminamos también sanados y amados por nuestro Señor Jesús. Venimos lastimados, venimos dañados, venimos rechazados, venimos heridos, y Él nos abraza, y Él nos cambia, nos transforma, nos renueva, nos purifica. Todo santo es su nombre, en la libertad de su amor. Porque si se fija, donde está el establito, el borreguito, está el pastor, hay ahí el cerco, el vallado, la cerca del establito, y tiene un límite y no se puede salir. Así somos nosotros, no nos podemos salir de su presencia, no nos podemos salir de su cobertura, no nos podemos salir, porque si brincamos la cerca en el libertinaje, en lugar de la libertad santa, en el libertinaje, nos brincamos la cerca, ahí está el lobo cerca. Está el lobo esperando, acechando sigilosamente a que el borreguito que no hizo caso a su pastor, el borreguito que quiso irse al monte, y lo acecha y se lo come. Pero si su pastor se da cuenta que el borreguito quiere brincar, lo trae con su cayado, con su vara, con amor. Y si se salió, pasa como en el canto de las 99 ovejas. Va por la oveja
brinca la cerca el pastor, y donde esté la borreguita le está hable y hable y hable hasta que ya la borreguita lo escucha, porque la borreguita escucha la voz del pastor, reconoce la voz de su amo y le va a responder. Donde le responda que está ahí atrapada en unos arbustos, la trae, le sana si está herida, si está cochina, como decía, y la limpia y la vuelve a meter ahí al establito. Pero si la oveja corre la mala suerte, vamos a decir así, que se la encuentra el lobo por desobediencia, se la come. Y así está uno. Ya es la desobediencia, es el libertinaje, no la libertad en Cristo. Y la paga del pecado, que dice la palabra, es muerte. Entonces, por desobediente, la ovejita, ya sea que se la come el lobo, o se va y se ahoga. En su dado caso, si hay un río por ahí, no sabe nadar, se ahoga, o se la lleva el tren. Pasan varias cosas. ¿Por qué? Porque no está preparada, no está en su hábitat. El hábitat que donde está el pastor, su amo cuidándola, le está dando su hierbita, le está dando su alimento, la está protegiendo. Entonces se sale de la cobertura y a veces pierde la vida la oveja. Así está uno en el libertinaje. Si se sale del cerco, del vallado, corre el peligro de morir espiritualmente y en los peores de los casos hasta también físicamente. Hay casos lamentables, muy lamentables, donde la persona, como les decía, cae en el libertinaje y le pasa un accidente y se muere. Porque la palabra dice, la palabra que es fiel y verdadera, Dios jamás será burlado. Entonces, usted manténgase en la libertad, pero en Cristo, en los límites espirituales, en las reglas espirituales, en las reglas del Señor. Si el Señor dice no pecar, no pecar. Si el Señor dice no pecar, no tomar, no tomar. Si dice no adulterar, no adulterar. Si no fornicar, no fornicar. Todos esos pecados que hay. Si dice que no lo haga, no lo haga, porque le trae condenación eterna. Ya sea que viene nuestro Señor Jesucristo, que estamos viendo las señales por doquier, la venida de nuestro Señor Jesucristo a la puerta, se oye la trompeta y usted está mundanizado, usted está como la ovejita que fue al mundo y se quedó. Así que el Señor quiere esa libertad, pero dentro de sus leyes. La libertad en su santidad, la libertad bajo sus reglas, la libertad en el mismo cerco vallado que Él tiene para nosotros, que es la iglesia. Todo eso perimetralmente que el Señor tiene en nosotros, que tenemos que obedecerle. En la iglesia, fuera de la iglesia, en la casa, donde quiera que vayamos, tenemos que obedecer al Señor. Y podemos ver aquí, dice, por lo que los verdaderos cristianos no están obligados a guardar las leyes de Dios para que sus pecados sean perdonados, ya que la salvación no está basada en nuestra capacidad. La ley es una guía para el verdadero cristiano y que nos ayuda cuando tenemos dudas acerca de lo que debemos hacer o no. Ya vemos que en la Biblia es las leyes que el Señor dejó. Antiguo, Nuevo Testamento. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Váyase a Éxodo 20. Váyase al Nuevo Testamento, lo que dice el Señor Jesús. Váyase ahí donde están las reglas, que el reino de los cielos no van a entrar los fornicarios, los mentirosos, los borrachos, los blasfemos, los idólatras. Ahí no van a entrar nada de eso, dice. Los afeminados, y así se van. Él es claro, la palabra del Señor es clara. Y Él dice quién no va a ir al reino de los cielos. ¿Y usted a dónde se quiere ir? Con el Señor, santo es su nombre.
Nosotros, por amor, como le decía, por amor, porque fuimos comprados con precio de sangre, queremos tener la libertad en Cristo y no queremos tener libertinaje, y que por amor, no por obligación, por amor cumplimos las leyes del Señor, por amor, no por obligación. Por eso el Señor dio el libre albedrío para seguirle o no seguirle. Nosotros somos agradecidos, esa es la palabra, agradecidos con el Señor. Le amamos tanto por lo que Él hizo, que no queremos perder su amor. Como dijo Moisés, Señor, que no sea parte, no fue David, que no sea parte de mí tu espíritu, Señor. Y en parte Moisés dijo que si tu presencia conmigo no va, yo no voy. Así estamos en ese amor con el Señor. Y no queremos hacer nada si no lo tenemos. No podemos hacer nada si no tenemos al Señor. Entonces, nosotros así estamos, en agradecimiento con el Señor, corresponderle con nuestra obediencia. Y dice, cuando somos cristianos, Jesús mora en nosotros y nos dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué hermoso, fíjese, qué hermoso pasaje. Jesús mora en nosotros y nos dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Morada, una habitación. Morada es estar con él en un vínculo, en una comunión, en un solo sentir, en una comunión espiritual hermosa. No la vemos, pero lo podemos sentir. ¿Y qué más dijo el Señor? El que no me ama no guarda mis palabras. Juan 14, del 23 al 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y de manera que si Él vive en nosotros, no necesitamos la ley, aunque esto no significa que sería correcto quebrantar la ley de Dios, ya que guardamos la ley porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Lo que les decía ahorita, nosotros cumplimos la ley del Señor, las leyes, porque le amamos. Y si uno le ama, quiere cumplirlas toditas. Es como nosotros con nuestros padres. Cuando estábamos en la escuela, queríamos sacar buenas notas, queríamos estar bien en la vida, no queríamos fallar, no queríamos irnos por caminos incorrectos. ¿Por qué? Porque no queríamos pagarle mal a nuestros padres. Así nosotros con Dios somos agradecidos con Dios, no le queremos pagar el bien con el mal, sino pagarle el bien con el bien. Y esto es la libertad en Cristo, a quien el Padre lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y lo ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Lo que les decía al principio de esta enseñanza, Lucas 4:18. La libertad en Cristo Jesús. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Entonces estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Así que nosotros queremos estar libres en la libertad del Señor Jesús, y no queremos estar cautivos, y no queremos estar en libertinaje. Aunque una cosa es la libertad en Cristo, y el libertinaje es cuando ya andan el sábado. Algunos tremendos andan el sábado en la disco. Un ejemplo, los jóvenes, se les hace fácil, van a la disco y el domingo a la iglesia. Wow. O toman el sábado y el domingo en la iglesia, y eso ya es libertinaje. Dice,
Debemos experimentar la libertad, pero en Cristo. Experimentar la libertad en Cristo entendemos que no tenemos que guardar la ley para complacer a Dios, ya que el favor de Dios está con nosotros y no depende del guardar la ley, sino que es debido a lo que Jesús hizo en la cruz. Por tanto, somos libres, pero sin pecar. Lo que también significa que no debemos hacer que nadie tropiece al abusar de nuestra libertad. Así es. Somos libres de vivir y no preocuparnos de cómo nuestra conducta afecta la actitud de Dios hacia nosotros, porque su actitud es de amor y aceptación. Pero esto no quiere decir que Él no va a disciplinarnos si nos desviamos. Y como dice aquí la palabra también, dice Hebreos 12, 6, 8, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Santo es su nombre. Así que hay que nosotros llevar la vida con temor, con temblor hacia el Señor, con temor al Señor. En el libro de Proverbios habla mucho de eso. Dice, la sabiduría está en el temor a Jehová, en el temor a Dios. Ahí empieza la sabiduría, en el temor hacia el Señor. Es un temor santo, un temor de que si me porto mal, sé que me está viendo, sé que le estoy fallando. Y la verdad que cuando uno peca, y cuando uno la riega, como dicen, se siente mal. El espíritu se siente mal, se siente triste, se siente pésimo, se siente mal. Entonces, en lo espiritual uno también la lleva. El espíritu se siente triste, apachurrado y dice, ay Señor, ¿por qué hice esto si no debía? Y entonces, y también hay consecuencias. Del pecado hay consecuencias. El Señor está viendo todo. Como dice la palabra, el Señor jamás será burlado. Así que debemos ser cuidadosos y no usar nuestra libertad para hacer que alguien tropiece también. Y que ya que de esta manera, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. O sea, lo que dice también la palabra es si nosotros hacemos daños a alguno de los pequeños, es mejor que nos pongamos una piedra en el cuello y nos tiremos al mar. Entonces el Señor toma en cuenta también cuando hacemos daño a nuestros propios hermanos, cuando hablamos mal de ellos, falso testimonio y así sucesivamente. El Señor está viendo. Y el Señor está viendo que cuando un hermano ataca a otro hermano, falso testimonio, tanto envidia, celo ministerial que hay, queriendo tapar al otro, todo eso lo está viendo el Señor. Así que nosotros tenemos que estar amando a los hermanos, como dice la propia palabra. Ama primero al Señor, a tu Dios, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y también el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que debemos amar a los prójimos como a nosotros mismos. Debemos ser cuidadosos y experimentar la libertad que tenemos en Cristo. Hay un concepto del que los cristianos no están conscientes para que puedan experimentar la libertad que tienen en Cristo, y es simple. Como cristianos hemos muerto con Cristo, y por lo tanto hemos muerto también a la libertad que ya no tiene control sobre nosotros. O sea, eso ya no tiene control sobre nosotros. El libertinaje ya no tiene control sobre nosotros. Dice la palabra, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro,
del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7, del 1, 4, 6. Así que nosotros debemos estar viendo su palabra, lo que dice, lo que nos exhorta, ¿no? Que nosotros debemos estar viendo que estamos muertos juntamente con Cristo en la cruz, que nos crucificamos juntamente con Él, que la libertad está en el Señor. Y hay una falsa doctrina, bueno, está mal interpretada la palabra que dicen la salvación nunca se va a perder. Pues que la salvación nunca se va a perder, que la persona que toma mal esta doctrina dice, al cabo que nunca se va a perder, voy a tomar, nunca se va a perder, me voy a la disco, nunca se va a perder, me voy a por mal camino. Entonces tomó mal este versículo que dice que la salvación no se va a perder porque Jesús nunca va a quitar su salvación. El que se pierde es uno, el que se desvía de Él, la mirada en Él es el que se pierde, la persona, no la salvación en Cristo. Él está siempre ahí con los brazos abiertos, con su sangre que derramó por nosotros, la que fuéramos salvos. Pero si ya se desvían de Él, se sueltan de su mano, viene la condenación. Y hay muchos que dicen, al cabo que la salvación no se pierde, y se van y se alocan y viven la vida loca. Viene juicio de Dios y allá andan llorando, ya sea por enfermedad, juicio de Dios o la muerte, porque la propia palabra dice que el pecado es muerte. El pecado lleva la muerte. Debemos entonces tener presente que mejor es morir en Cristo, es morir a la ley, donde todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En 1 Corintios 6, 12. Hay que memorizar este versículo. Así que no nos debemos dejar dominar por el mundo, por el libertinaje. Que una cosa, o quiero enfatizar, es la libertad en Cristo. Una cosa es el libertinaje. Y así que la conclusión de este tema, la libertad, de manera que somos libres para triunfar, para fallar. Somos libres para amar a Dios o amar el mundo. Somos libres para divertirnos, para no ser perfectos, para no cumplir en la iglesia y para lograr madurez espiritual. O sea, nosotros decidimos. No somos perfectos, somos imperfectos, pero el que nos ayuda a ser perfectos es nuestro Señor Jesucristo. Para cumplir con Él, para cumplir en la iglesia, para cumplir en donde quiera que vayamos. Así que hay que tener libertad en Cristo, no libertinaje. Y con esto cierro. Que Dios me los bendiga mucho. Dios te bendiga mucho, mi hermana Juani Delgadillo. Un fuerte abrazo. Dios bendiga a la pastora Maite Gutiérrez. Dios bendiga el grupo de guerreras. Dios los bendiga en el nombre poderoso Jesús. Dios bendiga sus hogares, Dios bendiga sus iglesias, Dios bendiga sus ministerios, Dios bendiga sus familias. Y si uno tiene necesidad, que el Señor sopla, como dice en Filipenses 4:19, mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y alguno esté enfermo, tome la palabra que es sano por el poder de las llagas del Cordero. Y Dios me los bendiga. Estamos a la próxima. Bendiciones. Amén.